Saludos, alma querida. Que la paz de Dios toque tu corazón en este instante, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar profundamente la forma en que miras la muerte, el sufrimiento y el destino del alma después de la desencarnación. Existe una pregunta que asusta a muchísimas personas, aunque casi nunca la formulen en voz alta. ¿Qué sucede con las almas que parten heridas, confundidas, desesperadas o rotas por dentro? ¿Quedan perdidas en la oscuridad? ¿Son abandonadas al dolor? ¿O existe, al otro lado de la vida, una misericordia organizada, real y activa, capaz de rescatarlas cuando ya no pueden sostenerse por sí mismas? Aquí aparece una revelación que para muchos resulta impactante, casi contraintuitiva. En el mundo espiritual, el sufrimiento no siempre es el final. A veces es el punto exacto en el que comienza el socorro. Solo esa idea ya sacude algo por dentro, porque rompe la visión fría, simplista y aterradora que tanta gente aprendió sobre la vida después de la muerte. Durante años, muchas personas imaginaron que morir lo resolvía todo de inmediato, como si bastara con dejar el cuerpo para que el espíritu despertara en paz absoluta. Pero las enseñanzas espíritas, junto con las obras de André Luis, psicografiadas por Chico Xavier, muestran una realidad mucho más profunda, más seria y también mucho más misericordiosa. Muestran que hay almas que despiertan en dolor, en confusión, en agotamiento moral y en regiones de gran sufrimiento espiritual. Pero muestran también que existen equipos de socorro, lugares de tratamiento, espacios de acogida y verdaderos hospitales espirituales, donde esas conciencias heridas son amparadas, tratadas y preparadas para volver a sentir esperanza. Hay un miedo que muchas personas intentan esconder detrás de la rutina, de las obligaciones e incluso de una sonrisa bien ensayada. Es el miedo a la muerte, sí, pero no solamente al instante de partir, sino a lo que podría venir después. Porque en el fondo, mucha gente no teme solo dejar este mundo. Teme despertar sola, confundida, herida, sin amparo espiritual. Y cuando esa idea aparece en silencio, sobre todo por la noche, el alma se encoge un poco, como quien presiente algo que no sabe nombrar. No es dramatismo. Es una inquietud humana profunda, antigua, casi universal, y merece ser mirada con verdad y con misericordia. A veces, una persona pierde a alguien a quien amaba, y la pregunta no la deja en paz. ¿Estará bien? ¿Habrá encontrado luz? ¿Habrá sido socorrido? En otros casos, ni siquiera ha habido una pérdida reciente. Aún así, existe una angustia secreta al pensar en la propia desencarnación y en la vida espiritual. Muchos crecieron imaginando un más allá duro, frío o distante, como si el sufrimiento del espíritu fuera una especie de abandono inevitable. Pero la experiencia espiritual, relatada por tantas conciencias, y la visión consoladora de la doctrina muestran otra posibilidad, mucho más profunda. Muestran que incluso las almas en sufrimiento pueden ser vistas, alcanzadas y tratadas con una caridad que aquí en la tierra apenas logramos imaginar. Y ahí es donde algo empieza a cambiar por dentro, porque la realidad espiritual no parece estar organizada solo por justicia, sino también por socorro. No se trata de una misericordia ingenua que ignora el dolor o borra la responsabilidad de cada espíritu, sino de una misericordia activa, inteligente y amorosa. Así como un hospital recibe a alguien herido, aunque la herida haya nacido de errores, excesos o descuidos, el mundo espiritual también dispone de espacios de amparo. Eso ya alivia el corazón de quien escucha, porque abre una puerta allí donde antes solo había niebla, culpa, miedo y una pregunta apretada por dentro. Y cuando esa puerta se abre, surge naturalmente una cuestión que necesita ser contemplada sin prisa. ¿Por qué algunas almas llegan a necesitar ese rescate?
Una de las ideas más equivocadas sobre la vida espiritual es creer que la muerte lo resuelve todo de inmediato, como si bastara con dejar el cuerpo físico para que el espíritu despertara purificado, sereno y libre de toda angustia interior. Pero las obras psicografiadas por Chico Xavier, especialmente las de André Luis, muestran una verdad mucho más profunda y al mismo tiempo más real. El alma no se transforma por arte de magia al desencarnar. Continúa siendo aquello que cultivó en pensamientos, sentimientos, hábitos y elecciones morales. La muerte cambia de plano, sí, pero no borra automáticamente los conflictos íntimos que el espíritu aún carga dentro de sí. Eso aparece con fuerza en No Solar, cuando André Luis relata su propio despertar en condiciones de dolor, confusión y profundo desequilibrio. Su experiencia desmonta la idea romántica de que toda conciencia encuentra paz instantánea apenas cruza al otro lado de la vida. Lo que él describe es que el estado interior sigue actuando después de la desencarnación con una claridad impresionante. No se trata de un castigo automático impuesto desde afuera, sino de una continuidad natural del mundo moral que cada espíritu construyó dentro de sí. Y esa comprensión lo cambia todo, porque obliga a mirar la vida espiritual no como una fantasía, sino como la prolongación consciente de la propia realidad íntima. Esa misma lógica se vuelve todavía más clara en Obreiros da Vida Eterna, donde André Luis muestra equipos espirituales, procesos de asistencia y la situación de almas en distintas condiciones al dejar la tierra. Y en Libertación, el lector percibe con mayor nitidez cómo los estados mentales, los vínculos inferiores y los desajustes prolongados pueden aprisionar al espíritu en zonas de sufrimiento. Es decir, el problema no está en la muerte en sí, sino en la vibración, en la conciencia y en el peso moral con que el alma llega al mundo espiritual. Pero ahí aparece una verdad preciosa. Si existe un diagnóstico espiritual, también existe misericordia organizada, tratamiento y socorro para las almas heridas. Y cuando esto se comprende de verdad, los hospitales espirituales dejan de parecer una imagen simbólica bonita y pasan a revelar una necesidad profunda dentro de la justicia divina. Cuando una persona escucha la expresión hospitales espirituales, puede pensar en una figura simbólica, casi como una imagen creada para consolar el corazón. Pero las obras de André Luis, psicografiadas por Chico Xavier, muestran que el socorro en el mundo espiritual posee organización, método, jerarquía y propósito. En libros como No Solar, Obreiros da Vida Eterna, Misionarios da Luz y Entre a Terra e o Seu, aparecen ambientes de atención, recuperación y asistencia a los espíritus en sufrimiento. No se trata de una fantasía piadosa, sino de una lógica de amparo en la que cada alma recibe ayuda según su necesidad, su condición íntima y su capacidad de asimilar el bien. Eso cambia por completo la forma de mirar la vida después de la muerte, porque muestra que la misericordia divina también se expresa a través de estructuras de cuidado. En No Solar, el lector encuentra una colonia espiritual organizada, con ministerios, servicios y espacios destinados al restablecimiento de quienes llegan agotados o perturbados. En Obreiros da Vida Eterna, André Luis amplía esa visión y muestra equipos de socorro, procesos de desligamiento, asistencia a desencarnados y una preparación espiritual sumamente cuidadosa. Ya en Misionarios da Luz se percibe que el amparo no ocurre solo después de la muerte, sino también antes, durante y alrededor de los procesos de transición y reencarnación. Y en Entre a Terra e o Seu se ve con claridad cómo los conflictos afectivos, los lazos mentales y las heridas morales exigen tratamiento, orientación y tiempo de reajuste.
Es decir, esos lugares no existen solo para recibir espíritus cansados, sino para restaurar la conciencia, aliviar cargas y reordenar la experiencia del alma. Por eso, los hospitales espirituales no son una metáfora vacía ni una forma bonita de hablar del consuelo en abstracto. Expresan caridad en acción, inteligencia espiritual y asistencia concreta. Muchas almas no despiertan listas para comprenderlo todo. Despiertan heridas, confundidas, avergonzadas o vibratoriamente debilitadas y necesitan mucho más que una simple explicación. Necesitan acogida, reposo, tratamiento magnético, esclarecimiento gradual y una presencia amorosa que las ayude a volver a sentir esperanza sin violencia interior. La idea de un socorro organizado en el mundo espiritual no nació de la nada, ni surgió solo como consuelo emocional para corazones heridos. Dentro del espiritismo existe una base doctrinal y testimonial que permite comprender por qué tantas almas en sufrimiento necesitan asistencia, orientación y tratamiento. Las obras de André Luis, por medio de Chico Xavier, ayudan mucho en esa visualización, porque describen regiones de amparo, equipos de socorro y procesos de recuperación espiritual. Pero, además de esas narraciones, existe una lógica doctrinal más amplia. El espíritu sobrevive, conserva su individualidad y sigue sometido a leyes de afinidad, causa y efecto y misericordia. Y cuando esas piezas se unen, la imagen de los hospitales espirituales deja de parecer extraña y empieza a encajar con una coherencia sorprendente. No son relatos aislados lanzados al aire, sino descripciones que se conectan entre sí y muestran un mundo invisible profundamente organizado. A eso se suman las enseñanzas de la doctrina espírita sobre la supervivencia del alma, la pluralidad de estados espirituales y la necesidad del progreso moral. Dicho de manera sencilla, si el espíritu puede enfermarse moral y emocionalmente, también necesita recursos de restauración cuando ya no cuenta con el cuerpo físico. Cuando se habla del rescate de almas en sufrimiento, mucha gente imagina algo instantáneo, casi automático, como si bastara una orden divina y todo quedara resuelto. Pero las obras de André Luis, por medio de Chico Xavier, muestran un proceso mucho más delicado, inteligente y profundamente amoroso. No se trata de sacar espíritus de una zona de dolor como quien retira objetos de un lugar incómodo, sino de aproximarse a conciencias heridas, confundidas y a veces resistentes. Por eso el rescate espiritual exige preparación, discernimiento, protección vibratoria y una caridad que no invade, sino que auxilia con respeto y firmeza. Y ese detalle importa mucho, porque revela que el socorro no es frío ni mecánico. Es una obra viva de misericordia organizada. En libros como Obreiros da Vida Eterna y Libertação, se percibe que los socorristas espirituales localizan a las almas según su necesidad, su posibilidad de auxilio y las condiciones del ambiente. Algunas se encuentran en regiones de gran perturbación, presas de recuerdos dolorosos, culpas, ideas fijas o vínculos mentales que todavía las mantienen en zonas de sufrimiento. Entonces, no siempre el primer paso es hablar mucho. A veces es acercarse con cuidado, contener el choque emocional y neutralizar influencias que agravan el estado del espíritu. Es como intentar ayudar a alguien que está en pánico. Antes de explicarle todo el camino, primero hay que estabilizarlo, darle aire interior y evitar que se hunda más. Por eso aparecen en esas narraciones pases magnéticos, recursos de aislamiento vibratorio, amparo colectivo y una vigilancia constante de los equipos de socorro. Después viene la conducción, que tampoco ocurre de manera brusca, porque muchas almas no tienen la fuerza moral, la claridad mental, ni el equilibrio necesarios para comprenderlo todo de inmediato.
Algunas son retiradas casi inconscientes. Otras despiertan durante el trayecto con miedo, vergüenza o una mezcla extraña de alivio y desconfianza. Y ahí se ve una de las cosas más hermosas de la asistencia espiritual. Nadie es tratado solo como un caso, sino como una conciencia marcada por una historia. El rescate verdadero no termina cuando el espíritu sale de la zona de dolor. En realidad, ahí apenas comienza una etapa más profunda de tratamiento y reorganización. Porque muchas veces el momento más delicado no es ser encontrado, sino abrir los ojos después del socorro y descubrir, temblando por dentro, que aún existe esperanza. El despertar en un hospital espiritual no siempre ocurre con claridad, gratitud inmediata y comprensión perfecta de lo que está ocurriendo. Muchas veces el alma vuelve en sí como quien sale de una noche larguísima, cansada, desorientada, sensible y todavía tocada por los ecos del sufrimiento reciente. Las obras de André Luis, por medio de Chico Xavier, ayudan a percibir que ese momento inicial puede estar lleno de confusión, vergüenza e incluso temor. El espíritu nota que fue socorrido, sí, pero no siempre consigue aceptar enseguida su propia fragilidad ni entender cuánto necesitaba ayuda. Y ahí comienza una parte muy humana, muy profunda y muy conmovedora del tratamiento espiritual. El alma vuelve a sentirse mirada sin ser condenada. Algunas conciencias despiertan con alivio, como quien por fin sale de un ambiente opresivo y vuelve a respirar después de mucho tiempo. Otras reaccionan con miedo, porque todavía cargan culpa, apego, rebeldía o la sensación de no merecer amparo. En No Solar, por ejemplo, se percibe que la recuperación no es solo física en sentido periespiritual, sino también emocional, mental y moral. No basta con estar en un lugar de socorro. El alma necesita reaprender a confiar, a descansar y a soportar poco a poco la luz de una verdad que antes evitaba. Es como alguien que ha pasado años viviendo en una casa cerrada y, al abrir la ventana, siente alivio, pero también extrañeza ante el aire limpio que ya no recordaba. Por eso, muchas veces, el primer tratamiento no es una gran revelación espiritual ni una explicación compleja sobre leyes universales. Es la acogida, el reposo, el silencio que no humilla, la presencia bondadosa, el pase, la oración, el tiempo justo para que la esperanza vuelva a nacer. Ese detalle toca hondo, porque muestra que la misericordia divina no empieza corrigiendo al alma a golpes de lucidez, sino sosteniéndola para que no se rompa más. Aquí aparece una de las verdades más fuertes y consoladoras de todo este tema. Sufrir no significa haber sido abandonado por Dios. Y esta frase, aunque parezca simple, reorganiza por dentro la visión de muchísimas personas que durante años asociaron el dolor espiritual con rechazo, castigo o condena definitiva. Las obras de André Luis muestran algo mucho más profundo. El sufrimiento puede revelar un estado grave del alma, pero no una expulsión eterna de la misericordia divina. A veces, justamente cuando el espíritu toca el límite de su propio desequilibrio, empieza a volverse más accesible al socorro que antes rechazaba, ignoraba o no conseguía percibir. No porque Dios espere el colapso del alma para ayudarla, sino porque hay dolores que rompen las ilusiones y abren una grieta por donde la luz finalmente puede entrar. Eso cambia completamente la lectura espiritual del padecimiento, porque deja de verlo como una prueba de abandono y empieza a entenderlo como una señal de necesidad profunda. Del mismo modo que una fiebre alta no significa que el cuerpo haya sido olvidado, sino que está pidiendo atención urgente, el dolor espiritual también puede ser un grito del alma herida. Incluso en regiones densas, la providencia sigue actuando. Los equipos de socorro continúan trabajando,
y la caridad sigue buscando brechas para asistir a quien ya puede ser alcanzado. Eso devuelve esperanza a quien teme por un ser querido desencarnado y también a quien tiembla al pensar en sus propias fragilidades morales. Muchas personas creen que si un espíritu sufrió mucho después de la muerte, entonces todo estaría perdido para él, como si el dolor fuera la última palabra. Pero la visión espiritual más elevada enseña lo contrario. El dolor puede ser grave, puede ser real, puede ser prolongado, y aún así no ser el final de la historia. En algunos casos el sufrimiento desmonta la rebeldía, en otros quiebra la autosuficiencia, y en otros más hace que el espíritu agotado finalmente acepte ser ayudado. Por eso conviene tener mucho cuidado con las visiones secas, simplistas y moralistas sobre el mundo espiritual. Ni todo sufrimiento significa castigo ciego, ni todo auxilio significa una permisividad fácil. Lo que existe es una pedagogía divina infinitamente más sabia que los juicios humanos apresurados. La justicia divina no desaparece, pero camina junto a una caridad que trata, espera, esclarece y ampara sin destruir la responsabilidad del espíritu. Y cuando una persona comprende que el mundo espiritual no está gobernado por el abandono, sino por leyes de justicia y misericordia, algo cambia dentro de ella. Cambia la manera de mirar la muerte, cambia la forma de recordar a quienes partieron y cambia, sobre todo, la responsabilidad con la que empieza a vivir su propia vida interior. Porque ya no se trata solo de sentir curiosidad por el más allá, sino de entender que cada pensamiento, cada hábito y cada elección van modelando el estado del alma. Eso también cambia la manera de vivir el duelo y la nostalgia. En lugar de desesperarse imaginando escenarios definitivos, la persona puede aprender a ayudar espiritualmente a quienes ama por medio de la oración sincera, del pensamiento sereno y de la confianza en el bien. No se trata de negar el dolor de la ausencia, porque extrañar a alguien es profundamente humano, sino de no transformar ese dolor en desesperación, que perturba más de lo que consuela. Una práctica simple y muy valiosa es hacer una oración breve y amorosa por el desencarnado, sin exigir señales, sin aferrarse, sin dramatizar, simplemente ofreciendo paz. Y para quien desea profundizar con seriedad, leer Nos Solar, Obreiros da Vida Eterna y Entre a Terra e o Seu puede ayudar a reorganizar la mente y el corazón. Además, esta comprensión invita a una vigilancia interior mucho más madura y responsable. Cuidar el resentimiento, buscar la reconciliación, evitar vicios mentales repetitivos, cultivar la oración, la lectura elevada y la caridad cotidiana son formas reales de preparar el alma. Y ahora, quien ha escuchado este mensaje ya no puede salir de este video pensando de la misma manera que entró. Porque si de verdad comprendió lo que acaba de escuchar, entonces sabe que el mundo espiritual no es una teoría distante, sino una realidad que ya empezó a tocar su vida desde ahora. Cada pensamiento que cultiva, cada emoción que alimenta, cada herida que decide sanar o seguir cargando, está moldeando el destino de su propia alma. Y eso no es para asustar, sino para despertar, porque todavía hay tiempo de vivir con más conciencia, más oración, más vigilancia interior y más verdad delante de Dios. Entonces, que cada uno se haga una pregunta valiente esta noche. Si hoy fuera su último día en la tierra, ¿cómo estaría su alma al abrir los ojos en el mundo espiritual? ¿Estaría en paz o cansada? ¿Ligera o presa de culpas, apegos, resentimientos y dolores que fue dejando crecer en silencio? Y más aún, ¿qué está haciendo hoy por las almas que ama y que ya partieron? ¿Las está ayudando con oración, serenidad y amor, o las está reteniendo con desesperación, sufrimiento y apego? Si este mensaje tocó tu corazón, no pases de largo como si fuera apenas un video más.
Escribe ahora mismo en los comentarios la frase "Creo en el socorro de Dios para toda alma en sufrimiento". Quiero ver cuántas personas están aquí, no solo por curiosidad, sino porque sienten en lo más profundo que esta verdad puede traer consuelo, despertar y transformación. Y si este tipo de contenido habla directamente con tu alma, suscríbete ahora al canal. Activa las notificaciones y no te pierdas los próximos videos, porque este camino espiritual apenas está comenzando. Aquí no se habla para entretener durante unos minutos. Aquí se habla para sacudir la conciencia, fortalecer la fe y ayudar a preparar el alma para la eternidad.